Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pit Bay. Charlie se salió de su casa basados en el libro. ¿Has estado esperando mucho? Preguntó Charlie mientras levantaba el vaso de té con leche y tomaba un sorbo tranquilamente. Solo un rato. ¿Me extrañaste? He estado ocupado pensando en ti. Vaya, Jeff. Charlie parecía decepcionado cuando a la otra parte le gustaba insultarlo cada vez más porque él no tenía mucho que ver con eso. La persona que conoció hoy fue Jeff, la persona más cercana a él en el mundo. Habían estado juntos desde la infancia. Era 3 años menor que él, pero parecía mucho más maduro. Al menos lo había contactado de antemano y había acordado salir hoy. Pero Charlie simplemente actuó como si estuviera aferrándose a Babe. ¿Qué? ¿Está herido? Dijo Jeff con expresión indiferente mientras tomaba el café caliente y tomaba un ligero sorbo. Jeff estaba enojado con Charlie. Charlie estaba empezando a acostumbrarse a la actitud así de Jeff. La otra parte no apoyó sus acciones desde el principio, pero nunca pensó en interferir. Sabía que, pasara lo que pasara, no podría detenerlo. De hecho, siempre se sintió culpable hacia él. Esto le preocupaba a menudo. Pero, ¿qué podría hacer? Él también tenía sus propios motivos. Aunque se sentía culpable, no había mucho que pudiera hacer. ¿No tienes mucho tiempo? Rara vez te veo. Charlie dijo con voz débil, esperando ganarse la simpatía de los demás. Por supuesto, los corredores no tienen tiempo para hacer nada más. Permanecen en la pista día y noche. Así que básicamente me llamaste para quejarte. Sí, solo te llamé para quejarme. Charlie se paró frente a él como si no le importara. Jeff no iba a dejar de ser cínico, así que no pudo hacer nada más que aceptarlo, porque en realidad causó muchos problemas a otras personas, él lo sabía. Bien, si quieres quejarte de algo, solo quéjate, no necesitas actuar como si estuvieras molesto. ¿Qué? No hice nada. Charlie, Jeff hizo un tono firme hacia el hombre mayor. ¿Qué? ¿Realmente no vas a ir a casa? La pregunta de Jeff no fue muy diferente de lo que esperaba. Por lo tanto, Charlie solo pudo suspirar suavemente, sin saber qué decir. Sospechaba que la otra persona tal vez ya supiera cuál era la respuesta. ¿Preguntó de nuevo? Charlie dijo en voz baja, colocando suavemente el vaso de té con leche sobre la mesa. Siempre pregunto, te diré lo mismo. Si quiero volver, volveré yo mismo. Con una respuesta como esta, volveré a preguntar, dijo Jeff con expresión incómoda. Al menos podrás decirme cuándo volverás. Bueno, todavía no he pensado en cuándo volveré. ¿Y por cuánto tiempo vas a seguir haciendo esto? Ya no eres un niño. Si no soy un niño, entonces no deberías pedirme que vuelva a casa, ¿vale? Jeff quedó atónito cuando escuchó eso. La expresión seria de Charlie le hizo no atreverse a responder emocionalmente porque sabía que al final perdería contra Charlie. Todavía tengo cosas que hacer, Charlie dijo en voz baja. Tener que hacerlo y querer hacerlo no son lo mismo, Charlie. Para mí, si quiero hacerlo, entonces tengo que hacerlo. La respuesta de Charlie hizo que Jeff suspirara exhausto. No es que no entendiera los sentimientos de Charlie, él sabía todo eso. Supo desde el principio qué era, pero cuanto más averiguaba, más se preocupaba. No hace falta que lo digas porque ahora no es el momento. Vas a tener problemas, Charlie, lo dijo en serio. No me importa. Charlie había sido terco desde la infancia. No importa lo que fuera, si ya lo había decidido, sería aún más difícil cambiarlo. A medida que creció, su terquedad se convirtió en un problema mayor. Se hizo cada vez más grande hasta que pensó que lo que estaba haciendo era lo más importante de su vida.